Pues abrimos ya directamente la sección del hilo al pabilo, Cultura Cofrade en Jerez. Ignacio Verdugo, buenos días, nuestro colaborador y coordinador y director de esta sección. Buenos días, Chari, buenos días en este no frío viernes de febrero. Muy raro, ¿no? Ya muy raro, que hace calor. Estos días rarete, se levanta rarete y ayer tampoco hacía frío. Digo, no parece febrero, parece primavera ya. A ver cuando salga el sol por dónde tira esto. Bueno, cuéntanos que tenemos una mesa hoy cargadita y además con muchísimas y muy buenas personas. Pues mira, te comento un poquito. La verdad que hoy, bueno, queremos darle el contenido un poco que empezamos la semana pasada, ¿no? Que salió así de rebote, un poco hablar, bueno, pues de lo que es la historia, para que nos entendamos, focalizarlo desde lo que es la historia de la Semana Santa. No la podemos focalizar a Jerez, al fin y al cabo. Y ya, bueno, pues queríamos tratar lo que es la imaginería jerezana, ¿no? Y primeramente hay que darle un contexto. Vamos a hablar no solo del contexto histórico, sino también un contexto artístico donde se explique, porque es lo que queremos en este programa, que es cultura y es formación, pues donde se explique desde dentro del arte en qué consiste el gótico, el barroco, el manierismo, hablar hasta incluso del naturalismo. Para eso tenemos aquí a dos magníficos colaboradores, o en este caso tres, que nos pueden hablar de todo ello. Y ya por otro lado, bueno, pues empezar a focalizarlo en imágenes de profesionales de nuestra Semana Santa, ¿no? O incluso no profesionales, como hablé ayer con Enrique por teléfono. Así que bueno, si te parece bien, Chari, pues pasa por aquí a presentar. Venga, pues mira, tenemos a don Enrique Soler. Buenos días, Enrique, ya tenía yo ganas de verte aquí en los micrófonos. ¿Cuánto tiempo? Buenos días, pues yo sigo estando muy cerquita siempre. Claro, nos vemos mucho en la calle, pero es verdad que aquí no. Y bueno, cuando me dijo, va a venir Enrique, digo, hombre. Porque todo depende del tiempo que se le dedique a las cosas que a mí me gustan. Si la culpa no es mía. Es verdad, te vamos a llamar más, no te preocupes. No vamos a tirar, no le vamos a hacer caso al nombre del espacio, porque como empecemos a tirar del hilo. Llegamos al pabilo. Llegamos al pabilo. De eso se trata. El título está bien hilado, Chari, bien. Mira, también tenemos a Santiago Peña Veledo, que es historiador. Buenos días, Buenos Chari. días, bienvenido. Para mí es la primera vez en la radio. Espero que me traten con un poquito de cariño todos. Tu estreno, tu bautizo. En mi estreno, sí. En medios de comunicación. Bueno, pues nada, será el primero de muchos, no te preocupes. La terna pinta muy bien, la verdad. Aquí yo creo que tanto más que hablar vais para aprender con el resto de mis compañeros, porque vamos, es una mesa de muchos quilates. Muy bien. Y José Miguel González, Josemi, ¿no? Le decís vosotros, Josemi, que es graduado en Bellas Artes. Bueno, te he dicho historiador y graduado en Bellas Artes. Buenos días de nuevo, bienvenido. Buenos días de nuevo. Que además, yo ya se lo he dicho, digo, Josemi, tienes que venir porque cuando tú vienes sube la audiencia. Así que eso nos interesa. Esto como los fichajes. Tú eres nuestra Belén Esteban. Lo que usted necesita y aquí estaremos. Oye, antes de entrar en materia, si os parece, y ya que tenemos, porque digo, hijo, para que no se vean los cables, vamos a poner aquí el cartel de Semana Santa que nos ha llegado. Dame vuestra opinión como expertos, ¿no? Arrancar, ¿qué queráis? ¿Quién empieza? Enrique se ríe, Bueno, Enrique. Sí, bueno, vamos. Sube la audiencia cuando tú vienes, venga. Sí. no sé si es bueno o malo. Eso es bueno. Sí, hombre, siempre es bueno. Siempre es bueno. Vamos a ver, yo primero, técnicamente me parece un cartel bonito, ¿no? Como dice la gente, de una forma así popular, y me parece acertado. Yo esto lo colgaría en el salón de mi casa. Eso lo he dicho también yo, ¿eh? O sea, no tendría problema ninguno. Me lo dijiste el otro día. verdad. En tanto en cuanto que técnicamente es un cuadro precioso, teóricamente cumple, o al menos sobre el papel, con las exigencias que debe tener un cartel de Semana Santa, un cartel, pero ¿qué es el cartel de Semana Santa? Porque aquí el problema empezamos a discutir, me gusta, no me gusta, pero ¿qué queremos nosotros cuando encargamos un cartel de Semana Santa? Claro, el problema es eso, ¿qué buscamos? ¿Qué buscamos? Exactamente. Y desde luego te puedo asegurar que lo que se busca cuando se busca un cartel de Semana Santa no es esto. Porque primero la gente busca sentirse identificado con un mensaje. Y el mensaje aquí no está. O sea, el mensaje aquí primero se puede interpretar de muchas maneras. Aquí fuera del micrófono ya hemos estado comentando unas pocas ideas y todas valen, ¿vale? Entonces, yo creo que dentro de que es un cartel bonito y hermoso, pero le falta el mensaje y sobre todo tener en cuenta que es la Semana Santa. Porque es que este cartel te puede anunciar cualquier fiesta de cualquier sitio. Y además puede ser un Corpus o puede ser en Granada o en Villatrabuco. O sea, es que... Villatrabuco, ¿existe o te lo has inventado?
Yo creo que existe. Tiene que ¿Existe? existir. No, existe Villanueva del Trabuco, perdón. ¿Cómo será el cartel de la Semana Santa de allí? Yo no lo sé, pero está al lado de Antequera, o sea que igualmente de Antequera creo que es, ¿no? No me acuerdo ahora mismo. Al final es lo que hemos puesto sobre la mesa, ¿no? No deja de ser una pintura con letras. La funcionalidad de cartel, en cierta manera, sí, pero en un porcentaje alto no. Tiene eso. Yo intento quedarme un poco con lo positivo siempre que miro estas cosas, porque al final es una obra de una calidad bastante alta. Pero claro, es una pintura de una calidad alta, con letras puestas abajo, que es lo que te demarca el lugar, lo que tú dices. Lo interesante, lo que hemos estado hablando antes, ese carácter que ha tomado ya la Semana Santa en diferentes lugares, que es esa universalidad, ¿no? Eso, ya el localismo queda más incluso relegado a los carteles o miles de carteles, esa sobreexplotación que venimos comentando, dentro de cada casa de hermandad. Y ya la Semana Santa se ha convertido más en ese carácter que tiene la capacidad de representar tanto uno de Huelva como uno de Sevilla bajo el mismo lema y bajo el mismo lugar. Sí que es verdad que Pero hay una cuestión que si yo quiero poner... Es lo interesante, claro, que si yo que quiero yo- poner en la parte de la literatura del cartel, quiero poner, que a mí no me gusta, yo estoy en contra, pero bueno, si pongo declarada de interés turístico nacional es porque estoy refiriendo a una A cosa un local. lugar, claro. Entonces, ese carácter, Sí, digamos... no el carácter localista, ¿no? Que dices tú a lo mejor de una hermandad en concreto, ¿no? Claro, o sea, bueno, pero hay que buscar que ciertamente haya una identificación con lo que se está celebrando aquí. Faltan Sí, en el símbolos, lugar, faltan el símbolos símbolo. a los cuales nosotros podamos recogernos, ¿no? A los cuales las personas se sientan identificadas. Eso es en la cuestión, digamos, de geográfica, pero si hablamos ya de la cuestión religiosa, pues Bueno, claro, claro, ya, hombre, teológicamente. Yo es que estoy de ahí acuerdo. ya, la verdad, es que el ropón del pertiguero además es lo menos, digamos, cofrade, Sí. o lo menos O representativo, ¿no? menos representativo de todo lo que sale no es nada, o sea, es casi paralitúrgico, no tiene importancia ninguna. De hecho, hoy en día la liturgia contemporánea ya no se usa. O sea, realmente que es una cosa, digamos, que yo creo que se ha quedado muy en lo externo, muy en lo... Igual que los cofrades, ¿no? Los cofrades y el cristianismo muchas veces y la fe incluso no va mucho de la mano. Se ha quedado en lo estético y Bueno, no pero va más por ese tema que tú dices va más por el camino de la incoherencia tan común hoy en día en tantas cosas. Claro. Verá que la incoherencia hoy está a la orden del día. Hablamos al final de un bien más material que un bien más Exacto. de fe o Sí, intelectual. pero yo creo que esto deriva de esa costumbre barroca que forma parte de nuestra identificación casi genética, ¿no? De quedarnos siempre con lo tangencial, con lo cotidiano, con las cosas que Que son... vivimos en una sociedad barroquizada, ¿no? Y bueno, es lo que estuvimos. Es lo que estoy hablando la última vez. Vivimos en una sociedad... Mucho hecha- cacharro. Claro, mucho cacharro. Y después cuando se le encarga a un artista, cuando la gente dice, no, porque es pintura, porque fotografía, a mí el cartel me gusta que sea pintura, pero entiendo que cuando nos metemos en el mundo, ¿Y el motivo de que sea pintura? a mí me gusta. No, simplemente Pues porque creo que hoy en día la fotografía, con toda la cuestión esta de ahí, de la inteligencia artificial y de Los retoques y esas cosas, ¿no? claro, yo creo que hoy en día la fotografía aporta menos, me parece, y sin embargo... y la fotografía como champa, ¿no? Como Exacto. simplemente no la fotografía creativa. No, después claro, tiene exactamente. unos- Tiene un mensaje y todo eso. Eso en la Semana Santa es difícil. O podría ser Sí, sí. fotografía periodística también, pero... No, te lo pregunto porque es verdad que estamos en estos sectores, lo sabéis, Sí. estamos muy encasillados en ese carácter de tiene que ser pictórico, si no es pintura no es válido. Oye, hay muchísimo... Sí, no. No, y hay puede ser. fotógrafos lenguaje. que ya la Hay ven. fotografía, pero... El problema también de la fotografía es, no sé si estáis viendo la última problemática que está viendo con lo que está circulando por redes sociales de fotografías retocadas con la inteligencia Con la artificial. Por eso. Eso está diciendo. Pero Sí, claro, sí, pero mofándose ya incluso de los titulares de las muchas cofradías de la Semana Santa. Otra cuestión es que, por ejemplo, las técnicas mixtas no se empleen. Es decir, porque hay muy pocas cosas hechas así con técnica mixta, en la que, por ejemplo, los carteles del tabanco que hace Miguel Ángel Segura ha empleado mucho esa... Para mí son los mejores, ¿eh? Bueno, pero porque está dentro de una línea, que en un momento determinado han buscado unas personas que tienen una idea y la llevan a cabo, entonces sigue manteniéndose. El problema es que el cartel de la Semana Santa no le hemos buscado una personalidad así. no
que se Un la sello, tendríamos un que sello haber propio, buscado, un sello exacto. propio. También se elige Estilo. adecuadamente a los artistas que participan en este tipo de cosas. Al final no deja, el artista es el artista Sí. o el amigo O- del amigo del amigo del amigo. Nadie o sorpre- mi tía que pinta muy bien. Nadie sorprende que el artista haya hecho este cartel. No sé si habéis visto trabajos anteriores, pero la temática son muy parecidas. Es lo que comentamos. El Exactamente. carácter atmosférico. Sí, sí, atmosférico. tiene unos grabados, por ejemplo, con la Catedral de Jerez de fondo que Sí, es que muy, el muy estilo y el parecido. sello de él. Sí, exactamente. Es lo que decía Enrique antes. Es Por Carmen eso. Lafón, pero más expresionista. Tiene Exactamente. ese carácter un poco más Por detallado. por tanto, no creo que desde la Unión de Hermandades o desde la propia Semana Santa de Jerez, ¿no?, el círculo social le sorprenda este tipo de cartel. Claro, pero eso sabes tú que estás preocupado en buscar quién es el artista, en buscar sus cosas, pero a lo mejor mi madre que está en su casa, Claro. en el sofá, o ha ido a trabajar hoy a la peluquería como se ha levantado todos los días, y dice esto... Entonces, ¿esto qué? ¿es un cartel válido para la Semana Santa Popular? Hay que adecuar el mensaje, es lo que estaba hablando Enrique al Claro, principio, es porque- adecuar el mensaje. Al final el artista lo que intenta... Claro, o en es que este si te caso, encargas a un es artista, adecuar el mensaje. los artistas caen en su propio lenguaje, en el virtuosismo, ¿verdad? Por eso hay que un cartelista, porque un cartelista teniendo un sello, teniendo un estilo, lo que busca es Entonces- el mejor mensaje o adecuar ese mensaje al lugar Al donde va lugar. dirigido. Diferenciamos entre cartelista, pintor y Claro. fotógrafo. Claro. Sí, sí, al Porque final está saliendo la problemática al final. todo Y- pintor no tiene por qué ser válido para hacer un cartel. y el mensaje, Eso es decir, iba. el mensaje religioso, Funciona. o sea, eso Claro. tiene que estar porque, Eso, porque al fin ahí y al estoy yo de cabo, acuerdo o sea, totalmente. no estoy diciendo que sea no sea una pintura de arte sacro, pero sí de arte religioso, es decir, estamos ante un hecho que es muy complejo, es un hecho que tiene muchas aristas desde el punto de vista religioso, cultural, antropológico, popular, tiene muchas aristas y cualquiera de esas aristas vale. Pero yo creo que no se deben abandonar, si te centras en una, no se debe abandonar otras. Que hablamos del continente, pero no del No del contenido. contenido. Claro. El problema creo que al final es lo vacío, ¿no? Ese carácter vacío, y lo que no podemos abandonar tampoco. Tienen que ir como bebiendo una de otras, no solamente el apartado estético, sino también el conceptual y el arte. Por hacer un paralelo, eso pasa muchas veces, yo lo hablaba en tiempo cuando colaboraba con la televisión, con vosotros en las retransmisiones de Semana Santa, es que si nos perdemos en el detalle, pues se nos va un poquito la idea del conjunto y sobre todo la idea central, pues nos vamos perdiendo los detalles. Cuando se pasaban aquellas veces que es que el pie del costalero, la esquinita del no sé qué, la flor que está caída, el no sé cuánto. Claro, todo ese mundo de lo De lo Estético, lo superfluo, estético. estéticamente bonito, pero claro, si centramos eso, ponemos eso en el sitio central, pues se nos olvida que realmente todo está hecho en torno a unas imágenes. Unos pilares. Y ahí es donde está realmente. Siempre estaba el dicho bueno, que en los años 60, años 50, años 70 la Semana Santa era más de noche, era más de día, ¿no? Siempre estaba ahí el que había que ocultar vergüenzas por fallos estéticamente que las cofradías sabía que adolecían, y a día de hoy esos fallos no lo hay, las cofradías también cada vez buscan salir antes, ¿no? A la luz del sol, para recogerse antes, ya por todo lo que tú quieras, ¿no? Ya le podemos meter todo. Bueno, porque se han podido alargar los recorridos, se han podido, Todo. o sea, ¿De qué han cofradías cambiado habla? muchos conceptos. ¿Qué? ¿De qué cofradía habla? ¿Alguna De en concreto? cualquiera. De cualquiera. Bueno, cerramos ya el capítulo de cartel. No puede dar hasta mañana. No, bueno, al final ibais a hablar de la diferencia, ¿no? Entre pintura, fotografía, cartel, ¿no? Ahí nos hemos quedado algo más que añadir. Sí, sabríais. Al final no deja de ser, creo que es más la diferencia entre una técnica o un estilo, el que lo cambia es el artista en sí, ¿no? O cómo el artista lo concibe. lo concibe, lo trata y lo trabaja. Al final no deja de ser herramientas. El cartelista en sí utiliza diferentes fórmulas para crear un medio y un fin, que es la publicidad de un cartel. Es un cartel. El pintor lo que hace es una pintura desde su punto de vista, desde su crítica, no hace un cartel. O el fotógrafo. Es decir, es que la diferencia es casi mínima, porque al final es cómo tú utilices las herramientas y la funcionalidad. Es al final, es lo sobre todo Sí, eso. pero fíjate que aquí no se ha querido ni siquiera No tiene- llamar la atención. No. En un sentido, recordar el año pasado de Sevilla, Bueno, ¿verdad? Oye, que a mí me encantó. sí, De Ya, que ya, uno sí, sí. A mí personalmente me encantó. que fue lo que creo hablamos aquí hace además, 3 además, semanas. el que conoce La obra de Sebastián, claro, pues, Es lo que estoy hablando yo antes, me refiero. Quien conoce al autor, la gente tiene que saber a quién le contratan los carteles. Si contratando a este autor para ese cartel, tú viendo la obra anterior,
sabía lo que ha hecho. Al igual que el Salustiano, todo el mundo conocía lo que venía haciendo previamente al cartel de la Semana Santa. Pero ¿cuántos conocían lo que hacían Salustiano? Bueno, pues Lo que nos gusta esto, al ¿no? parecer lo conocían lo que el que le dio el cartel, Sí, ¿no? El sí, que sí lo conocían, sí. Sí, lo conocían perfectamente, ¿no? Es Que imposible. sabían lo que iba a hacer Salustiano, ¿no? Hombre, Claro. vamos, es que hizo, o sea, era un cuadro más de tantos que tenía hecho. Claro, ¿verdad? sí, no sí, cambió ni verdad. el color del fondo, o sea, que... Es que aparte, creo que el público fue el que le dio la connotación diferente al propio artista. El artista es Exacto. poético. Si él, aparte, que la metió. Si quiso meter algo, lo metió y nadie se dio cuenta en el sentido, porque el que transformó el cartel en un apartado peyorativo, atacante, todo eso que se empezó a mover por las redes, fue la gente. Además, dio, Para para mí dio en la diana. O sea, dio en la diana porque lo que hizo fue atacar un concepto a lo mejor trasnochado de la imagen de Jesucristo. Y vamos, por copiar, bueno, existen desde la época de Zurbarán los retratos a lo divino, por Dios. Guido Reni tiene un resucitado Bueno, que una excelsa belleza, una Sí. cosa dice. Bueno, no, el mismo de Juan Bautista Vázquez, el viejo Bueno, de la Quinta Angustia de de la Quinta Sevilla. Angustia. Y no digamos, si es por el tema, por retratar a gente, pues yo qué sé, pues, hombre, no es un tema religioso, pero es filosófico, casi porque está en el Vaticano, la escuela de Atenas de Rafael, o sea, ahí están todos retratados, o sea, es que se retrataba a la gente. El erotismo, este tipo de cosas. Aparte, ya no el erotismo, sino el reconocer imágenes de por donde caminamos. Mucha gente, a la gente le choca porque Sí, tiene- pero es que si tú le dices a mucha gente, por ejemplo, ya que dice, hablas de la palabra erotismo, si tú por ejemplo, el erotismo no es nada sexual. Es que No, el no, problema no, es que la no, gente no, lo confunde y lo ha exactamente. tratado Me encanta como... llegar a Exactamente, es que ese el punto, Papa, me encanta llegar a ese punto. el Está en la Papa conciencia de las Benedicto, personas. hablaba en su primera encíclica y hablaba del amor erótico. Es que O sea, Eros es amor, pero Eros es amor. no era el amor agápico, El no Dios era del o sea, amor. entonces, claro, lo que hay que entender las cosas como son, no como muchas veces las manipula el pueblo. Entonces, claro, cuando nos encontramos con una obra muchas veces que se acerca a unos criterios más intelectuales, pues entramos en unos derroteros muy difíciles, porque al final la gente quiere la trompetita plástico y claro, ahí ya entramos Y la Y el tambor, manzana, y la el tambor. manzana de caramelo. Sí, pero queda sin café. Pero lo del y yo lo decía mucho en el tema del erotismo. Y digo yo, pero el erotismo es algo bello, algo exceso. si algo tú le dices a la gente muy que hay un bonito. libro erótico en la Biblia, pues dice, el Cantar de los Cantares, pues, Cantar de los Y es que Cantares. el arte, el arte en sí, el barroco es erótico, el renacimiento es bello, pero claro, el erotismo, ya la connotación que el pueblo, el sí, pueblo o porque las se personas confunde que- erotismo con pornografía. con pornografía. Correcto. Correcto. Es más, bueno, Sexualidad, incluso pero eso es el la mismo connotación, ¿no? erotismo que le dio a las imágenes de Miguel Ángel, ¿no? Sí, Cosas más claro. bellas, cosas más... Es Es que Miguel Ángel lo sexualizaba todo. Bueno, y también encontramos ya en Pasos de Misterio sayones que casi que van medio en cuero, ¿eh? No sé si habéis seguido la obra de Romero Zafra, Claro. pero se ven imágenes que están bueno, eso- policromadas y me refiero que lo que llevan es un peto y desnudo en la parte de arriba, ¿eh? Sí, pero ahí entramos ya en el terreno de que, claro, ya de la provocación un poco, ¿no? Porque Claro. a lo mejor llama más la atención por lo que no enseñan que por lo que enseñan. Entonces ya estamos entrando ya en un lenguaje un poquito más provocador. Más Claro. provocativo. Uno de los historiadores de Málaga, un historiador del arte, ha hablado acerca del homoerotismo barroco. No, Se desarrolla actualmente, que es como al final la imaginería actual, o muchos de los imaginarios actuales, y bebe de Zafra, Sí, esa generación. Eso se le ha otro dado- de se- Córdoba también, Bernal. Bernal, sí. Bernal Se y le demás, ha hay dado- como esa se le ha dado connotación se de le ha dado incluso el neobarroco gay Sí, este, sí, 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 se le ha desarrolla homoerotismo barroco. sí, Es sí. más, esa generación de finales de los 90, principios de los 2000, ¿no? Que ha servido de referencia a muchos de los artistas. Date cuenta que al final actuales. esto es lo que da a entender que somos seres de nuestro tiempo Claro. y vivimos y vemos lo que entonces vivimos de la publicidad, de la tele, de cómo se muestran. Entonces tendemos esas formas a mostrarlas porque al final el artista trabaja con lo que ve, con lo que concibe y cómo entiende todo. Y entonces se ha desarrollado el desarrollo de la belleza de una forma diferente y se ha entrado ya en esas partes, está interesante. Sí. Lo estuve desarrollando para el tema del trabajo fin de grado
Y cuando empecé a conocerlo, digo, yo tiene un término, tiene una fórmula, tiene unos conceptos y todo es a través de, sobre todo de la publicidad y el carácter que nos ha dado la televisión y los medios actuales. Sí, bueno, claro. Pues bueno, Y oye, los me gusta, los me gusta. los me gusta, o la forma de mostrarlo, contra más bello, más bonito, más... Pero, claro, una Sí, cosa sí. muy... En la publicidad bastante estudia todas esas interesante. cosas. Y tanto que sí. La gente que estudia publicidad te puede hablar de mucho de eso. Bueno, conclusión para ya terminar con el cartel. Me encanta porque hemos empezado ya a hablar de todo. Que es lo que Me nos pasa. encanta, a mí me ha encantado por dónde ha ido la Quiero conversación, decir, porque además yo estoy aprendiendo que es de lo que se trata. Creo que esto último que hemos hablado incluso se acerca más a lo que al principio íbamos a hablar. Sí, vamos. ¿No? Porque estaba el otro día pensándolo y estaba dándole vueltas No, a ahora eso. lo vamos Digo, a hablar, ahora lo las vamos a nuevas hablar. corrientes actuales y toda esa forma. Y una es esa, la forma de Zafra, de Bernal, ese carácter de... Lo que es la nueva imaginería, ¿no? Aunque bueno, hay una nada nueva de nuevos imagineros que se están volviendo a beber de uno de los siglos de oro de la imaginería, ¿no? Cíclico. Del 10. Sí. el arte cíclico. Sí, porque los imagineros actuales, tanto Darío, ¿no? Bueno, Navarrete, te puede eso incluso ya, te puede ir vuelven a Roldán. a Málaga con Juan Vega, te puede ir con Claro. Abrines, te puede ir con tantos Ruiz Monte. escultores, Ruiz Monte, Ruiz Monte. que lo que están haciendo beber de... Ahí estábamos hablando de un debate de maestros del bastante, 18. Sí, bastante el interesante. problema es si el hiperrealismo... Pero hiperrealismo, mal llamado hiperrealismo. Sí, bueno... Si Realmente realismo. El hiperrealismo es cuando se trabaja con materiales cercanos a la realidad. Sí, pero bueno, me refiero en el resultado Sí, final. final. Si ese hiperrealismo cofradiero que se... Claro, es que la gente dice, por Claro. y te lo digo por un profesor Sí, mío sí, que a mí sí. me dio las de Caín. Pues, Sí, sí, estuvimos no de la tiene... misma manera. Exacto, es Y verdad. al final, para trabajar hiperrealismo, pues se tiene que trabajar con temas de late, Sí. temas de plano natural y todas esas fórmulas. Pero es que se está trabajando con eso. Sí, pero no digamos de cara a la galería. No está expuesto en iglesias, no está en pasos, no Bueno, está... porque ahí es lo que iba. Todavía no se haya- Es que ahí es a lo que iba. Es que es lo que iba. Es que eso yo no sé hasta qué punto... El componente FX, ¿no? Se presta para, digamos, lo que era la tradición de la imaginería religiosa o del arte sacro. ¿Hasta qué punto, no? Es que, claro, porque a pesar de que haya un cierto realismo, pero siempre el arte religioso, el arte sacro, debe tener un componente de idealismo. Y divinidad, ¿no? Y divinidad, claro, al porque fin y al cabo, exactamente. es la llamada Porque al fin y al unción, ¿no, cabo Enrique? es lo que se le paga, es el rédito que se le paga al platonismo, que muchas veces no es que sea propiamente, digamos, algo oficial en la Iglesia, pero sí es el lenguaje que se ha utilizado para transmitir, más para transmitir que propiamente en el fondo, ¿no? de lo que se transmite. Y entonces ahí es donde nos encontramos que ese querer acercarse tanto a la realidad, que incluso muchas veces se parezca más a la figura del Museo de Cera que a un arte sí, propiamente una- sacro. sacro. Algo idealizado. Claro. Pero eso es lo que vemos, ¿no? En el inicio del arte gótico. Nos abandonamos las ideas platonistas, ¿no? Nos centramos en la idea de franciscana, ¿no? La idealización de la naturaleza, que es cuando se abandonan... El realismo y el idealismo va fluctuando a lo largo de toda la historia. Es decir, es verdad que el gótico se acerca más al realismo, igual que el barroco, y sin embargo, por ejemplo, el románico y el renacimiento son más idealistas. Claro. Pero tampoco la línea... Pero nunca se acerca del todo. Exacto, la línea no llega a ser, el bisturí no separa tanto. Mira, por ejemplo, una cosa, en el tema de las cruces, ¿no? Simplemente cómo se simboliza la Están cruz. cogiendo el aire. Sí, ¿no? Tú organizas todo No, esto. no, y no, ordenas. si es que yo hace falta que hable. Me encanta porque yo estoy ahora mismo escuchando lo que estoy haciendo, no estoy ni participando. Si tú te fijas, las cruces están arbóreas, que cogiendo el aire podríamos ellos. llamar, son cruces que están más cerca de un cierto realismo, ¿no? Intentando emular la naturaleza. Son en el gótico y en el barroco, pero sin embargo las cruces planas, más idealistas, más cruz trono, el concepto, por encima, esas están más bien en el románico y en el renacimiento, de forma que se puede muchas veces ver perfectamente incluso la cronología de una imagen por su por la tipología tipología de la cruz, ¿no? de la cruz. O sea, si no se la han cambiado, que esa es otra. Por eso cuando se cambia, Ya se empezamos. cambia una cruz, pues entonces está usted adulterando la obra. Los Y pegos, ya los entramos en la cuestión de se debe o no se debe, ¿no? Nos vamos a meter en un terreno. Bueno, al final, pero siempre bueno, en este caso los pegos esos como que lo tienden a adaptarlo a los medios actuales, a la forma en la que se concibe actualmente, y al final lo que está diciendo Enrique es adultera la obra o el concepto de la obra desde un principio. Se adultera en todos los sentidos de la obra, ¿no? Desde quitarle la corona de espinas y el No, autor ya lo ha empezamos concebido con con eso. corona de espinas. Pero eso, esos son ya
los caprichos cofradieros. Exacto. Eso ya es, claro, hay veces que esos caprichos cofradieros aciertan y hay veces que no aciertan. ¿Verdad? Pues yo qué sé, no es lo mismo. Ay, pues le voy a quitar la corona de espina al Cristo porque va a salir el domingo de Pascua. Pues, no sé, si es que... Es después lo de los atributos, ¿no? Además, Exactamente. Usted, si una cosa está concebida de una manera determinada, pues manténgalo usted así. Ahora, hay veces que por modas, pues cuando se le quita el gran poder, Muñoz y Pavón y toda esta gente, le quitan la túnica bordada al gran poder, inventan lo de la túnica lisa. Pues claro, se ve la excelencia del trabajo artístico, pues claro... Es que el señor parece que camina. La túnica, Bueno, era pobre, ¿no? Oh, sí, entonces se empiezan a decir todas esas cosas. No, simplemente porque se veía realmente la excelencia del trabajo de Juan de Mesa y ya está. Y se veía una belleza distinta. Pero claro, cuando eso se convierte, digamos, en norma, una norma, no, esto tiene que ser siempre así. Pues mire usted, pues a lo mejor sí o a lo mejor no, porque si mejora la obra en ocasiones... Ahora estamos en todo lo contrario, ¿no? Siempre tiene que ir con la túnica bordada porque si no sé cuánto. No, mire usted, pues a lo mejor sí o a lo mejor no. En la mitad está correcto. En medio virtus, ¿no? Eso es... Bueno, y cómo, retomando un poco así todo, porque hemos empezado a hablar del gótico, que si el románico, que si el barroco, antes de hablar un poco de todo esto, ¿cómo podríamos explicarle a todo el que nos está escuchando, el que nos va a ver después, ¿no, Chari? A los que van a ver, a mí que estoy aprendiendo No, y Chari escuchando, está ahí sentada. tomando nota, como si tuviera una clase allí en la universidad estoy. ¿Cómo focalizaríamos el origen? Y en este caso, bueno, pues también tenemos aquí para apoyarnos Santi, Enrique o mismo Josemi, el origen actual de la Semana Santa. Perdona, hay una cosita más que yo quiero apuntar. Según vayan saliendo temas como las cruces, barroco, tal, poner ejemplos de Jerez. Vale, sí. Para identificar, ¿vale? Vale. ¿Cómo lo focalizarías de manera resumida el comienzo de la Semana Santa y ya nos metemos con la imaginería? Vamos a ver, primero, la Semana Santa es una celebración religiosa. Se acabó. Punto y pelota. Ahí, ¿vale? Y a partir de ahí... ahí no hay más. ¿No es una fiesta? Sí, bueno, una fiesta religiosa. Es una fiesta religiosa. Claro, eso, pero una fiesta religiosa es una romería. A mí es que me parece Vale. una romería es una fiesta religiosa en torno a un santo, no es... Sí. ¿Vale? Ahora, la connotación a lo de fiesta que tú le quieras dar. Claro. Ya es la parafernalia que la rodea también, pero claro. si ya hoy en día, pero es que si a los niños les hacen cantar cuando van a hacer la primera comunión, la misa es una fiesta muy alegre, porque imagínate tu partida ahí. Tú lo has cantado, pues yo eso todo lo llegué a cantar. A ti sí te darían la primera comunión cantando esas cosas, a mí ya no. Por poco, pero... Entonces, la Semana Santa es una fiesta religiosa y la Semana Santa, por lo tanto, tiene un origen. Y no solamente un origen, tiene varios. O sea, otra cosa es cómo se expresa la Semana Santa en un lugar determinado. ¿Y cómo la entendemos en Andalucía? Bueno, pero es que resulta que tampoco es Andalucía solo. O sea, Bueno, tú te vas a Génova, te vas a claro, exacto. Claro, es que somos primos hermanos. Te vas al sur de Italia y... Yo he visto costales en Italia, ¿eh? Y no en el sur. Sí, en Catania. En Catania y costalero. Y no en el sur, en la misma Roma. O sea, y lo que pasa es que en vez de llamarse cofradía se llaman confraternita. Pero es lo mismo, mire usted. Lo que pasa es que es cuestión... Y tienen los mismos problemas, pero exactamente los mismos problemas. O sea, yo voy mucho últimamente por los alrededores de Roma y te encuentras por esas cosas. Es que tienen... Mira, cerca de Roma hay una romería a un santuario de la Santísima Trinidad el Domingo de la Trinidad. Y la gente va pues igual que al Rocío. O sea, no van con sombrero de lancha, evidentemente, ni con traje de flamenca, pero van andando en peregrinación, llegan allí, tienen su misa, tienen sus cosas, sus cantos populares, tienen exactamente igual, o sea, al final, quitando la idiosincrasia de cada pueblo, que cada pueblo lo expresa de una manera, pero... La diferencia es que no va la Pantoja ni María del Monte, la diferencia. Claro. Si es que lo quieres focalizar a la historia, la cultura mediterránea, ¿no? Exacto. Que hemos vivido todos. Exacto, pero es que te vas a Sudamérica y tienes la misma cuestión. Pero al fin y al cabo eso lo portamos nosotros. Sí, claro, y se adaptó a aquello, a aquel lugar. Entonces, por tanto, hay muchos orígenes. Otra cosa es los filtros. Orígenes, pues mira, por ejemplo, en el tema religioso,
pues tenemos las hermandades de penitentes que surgen en la Edad Media, porque antes, bueno, pues las confesiones, lo que se llamaba, lo que es propiamente la penitencia, que en realidad en el sacramento de la penitencia es la satisfacción, es decir, el pedir perdón por el pecado realizado, que se tendría que hacer antes de la absolución. Pues era exactamente uno de los orígenes. Por ejemplo, San Francisco de Asís fue miembro de una de estas corporaciones penitentes y todo esto. Vale. Entonces tenemos una cosa. Después, por otro lado, tenemos otra cuestión que es la contrarreforma. Surge el mundo protestante, se niega el tema de las imágenes y la Iglesia Católica responde a esto pues con todo lo contrario. Y después, por último, tenemos, para mí, como el último de los filtros, el romanticismo. Es de verdad el que genera el siglo XIX, que es el que genera, con material anterior, genera la Semana Santa actual, más o menos tal y como la conocemos. Yo incluso llego a decir que hay una especie como de, no sé si llamarlo por romanticismo o principio del siglo XX, o fruto digamos del pensamiento débil, donde los sentimientos se ponen por encima de todo. Y entonces ya el sentimiento ha venido a desplazar la razón. Y eso es lo que estamos viendo últimamente en la Semana Santa. O sea, ya aquí poquita razón y mucho sentimiento. Tanto que ya muchas veces llegamos al sentimentalismo, que no es bueno. Y a la muestra del sentimentalismo. Sí, no, ostentación. Ostentación del sentimentalismo, ¿no? Y entonces a mí eso, porque claro, cuando tú te encuentras imágenes que son imágenes muy patéticas, por ejemplo, el Señor de las Penas de San Mateo, de los judíos. ¿Vale? Cuando tú te encuentras ese teléfono que está sonando, no pasa nada. Es de los judíos de San Mateo. A ver lo que va a decir. Está llamado Zurita. Ten cuidado, Enrique. ¿En qué terreno te metes? A ver qué suelta. Claro. Pero vamos, que es que esto es... A esta hora de la mañana no me suelen llamar, pero si me llaman es por alguna cosa. Entonces... ¿Te estarán escuchando en directo? Puede ser también. Sí, mira, te imaginas. Entonces, ¿qué es lo que estamos viviendo ahora? O sea, se ha cogido un material antiguo y se está procesando, y se ha metido en una especie de máquina y se está viendo qué es lo que estamos sacando ahora, ¿no? Y entonces ya muchas veces, igual que muchas veces en el mundo del periodismo, podemos decir que la noticia se inventa para ser divulgada. Llamativa. El amarillismo, ¿no? Sí. Sensacionalismo, el sensacionalismo. La prensa amarilla. También muchas veces las cosas en las cofradías se empiezan a hacer para una especie de autopublicidad. Entonces ya entramos... El like, el darle al like, lo que decía Lanta. Gustarte. Sí, es así. Claro, ¿no? y la gente actual. Volviendo al tema, momentáneamente del cartel, es que la gente busca verse gustarse a sí mismo, verse reflejado y quiere un espejo. Y algo que entienda, algo que sea suyo, vamos, algo que sea de andar por casa. Algo que no tenga que coger como está muy de moda, decir, coge el manual de instrucciones para entender un cartel de José. Bueno, pero es que los carteles... No es más fácil decir que yo me interesa saber un poco más y quiero investigar. No, a mí no me tienen que explicar esto, porque, chiquillo, tómate las cosas de otra manera. ¿De qué estáis hablando? Porque todos hemos vuelto al tema del cartel. Ah, vale. Pero es que desgraciadamente lo del sensacionalismo. El manual de instrucciones es una cosa que se está haciendo necesario porque vamos a cosas tan concretas muchas veces, a sentimientos tan personales que nada más que lo entiende el mismo. Que lo entiende el que lo ha hecho. Y bueno, el resumen que podemos hacer al fin y al cabo de lo que ha dicho Enrique, y lo que bueno también tengo yo estudiado, tiene Santi o cualquiera de nosotros, la Semana Santa tiene un antes y un después, ¿no? Está esa Semana Santa donde, bueno, al fin y al cabo salía el sacerdote con el crucifijo, donde evoluciona una pequeña parihuela, y donde hay una Semana Santa antes y después del Concilio de Trento. Podemos focalizarlo con toda la nueva hornada de imaginería que entra en el siglo XVIII. Es más, creo que el siglo más prolífico que tiene Jerez de imaginería es el XVIII. Sí, claro. Te pones a mirar imágenes por imágenes, las grandes imágenes de Jerez, y los grandes autores los tenemos en el 18. El 19, incluso yo creo que más que nosotros, Enrique, fue más explosivo en Sevilla que en Jerez, ¿no? Si te pones a planteártelo. No te creas. Porque, bueno, la desamortización al fin y al cabo hicieron daño aquí, tanto la de Mendizábal como la de Madón, muchas cofradías pararon la actividad en el 19. Todas, no, y en Sevilla también. En Sevilla también. Pero antes que el 19 hacerle daño a las cofradías, yo citaba a Carlos III también. Bueno, sí, también. XVIII,
cuando se obliga, ¿no?, a que todos los estatutos de las hermandades tengan que pasar por el Consejo de Castilla. El Consejo de Que ahí Castilla. fueron unos años que... Yo no sé hasta qué punto, fíjate, hemos hablado antes del sur de Italia, y no sé hasta qué punto Carlos III venía ya con la lección aprendida del sur de Italia. Claro, porque él venía, había un desarrollo. Exactamente, venía de Nápoles. Es que él venía de Nápoles. Exacto. Claro, entonces, no sé hasta qué punto vio las cosas ya, o le pareció que esto estaba más desmesurado que aquello, no lo sé. Quizás. Quizás lo que estábamos hablando antes de la ostentación de las cofradías, Se volverá Carlos III vio eso, ¿no? Que fue cuando eliminó las disciplinas ante los hermanos de sangre. Los hermanos de luz. Quizás ahí estaríamos hablando del como el primer filtro que se le pone para llegar a la Semana Santa actual. Sí. ¿Se sí. volverá a regularizar algo más? Porque lo que estamos hablando de demasiada ostentosidad, demasiado... Es decir, a lo mejor nos estamos pasando de darle vuelta al tarro. ¿Se volverá un poco a regularizar todo o la fórmula actual es positiva o es Es que negativa? depende de lo que es la ostentación. El Concilio Vaticano II lo que habla es de la serena belleza, que es un concepto muy abstracto, Eso es abstracto. ¿vale? Y de la nobleza de los materiales. Claro, el problema es que muchas veces el cofrade va más a la cantidad que a la calidad. Y entonces el concepto del Vaticano II es precisamente todo lo contrario. No se trata de crear un reclamo, porque no estamos en la contrarreforma, sino se trata de buscar una autenticidad Un carácter, claro. en el mensaje. Y no todo vale. Es decir, no podemos... Entonces, ciertos abusos que yo estoy viendo últimamente, no en Jerez, desde luego, pero sí en otras ciudades, y no estoy hablando de Sevilla, es que como tengo mucho dinero, porque tengo mucho turismo, pues entonces échale ahí... Guindas al papa. Papa, échale papa, échale échale papa, papa. ¿no? Entonces, y el cofrade muchas veces se ve muy maravillado por todo ese mundo de exceso, ¿no? Decía aquí un célebre... Sí, Andrés Luque, ¿no? Andrés Luque. Nosotros hemos estado hablando de que es esto un antes, exceso. antes de Feliz. Sí, pero es que muchas veces, aquí había un señor que entendía muchísimo de arte, no voy a nombrarlo, pero vamos, todo el mundo sabe que cuando hablaba de la plata dice, eso es plata reempujada. Porque es que muchas veces... Repetir. Sí. Claro, o sea, ya es un exceso sobre un exceso, ¿no? Y entonces tú dices, bueno, viene a pasar algo muy parecido, y ya la Iglesia tuvo que regular en su momento. ¿Os acordáis de cuando la polifonía llegó a ser tan polifónica que ya no se entendía lo que se decía? Pues nos puede volver a pasar también lo mismo en este caso en el mundo Sí, de Es que los... yo ya me pierdo, pero por eso pregunto, porque Sí, no sé sí, si a lo mejor la Iglesia en algún momento llegará a la Iglesia. No, la Iglesia ya lo ha hecho. Ya lo ha hecho, ¿no? O sea, Sí, claro, lo hizo en su momento, pero no sé ahora, si... ahora ¿quién se lee las cosas que dice, no ya este concilio, sino todos los concilios, para saber qué es lo que se está diciendo? Y eso es lo que tiene que hacer una delegación de patrimonio, ¿no? Velar porque Bueno, la autenticidad... ¿Quién ficha eso? Sí. No sé, ¿no? Mi pregunta es quién. No ¿Quién? tires del hilo porque van a llegar los billos. Vamos a llegar al pabilo, vamos a llegar al pabilo. No, pero es verdad, eso no tengo Si ni existe idea una de quién comisión, es. explicarme de lo que estáis Sí, hablando. supuestamente existe, pero es como un tío en Granada, ni tiene tío ni tiene nada. Pero ¿dónde está la comisión? ¿Quién es? ¿Quién la Una comisión, compone? hablamos de patrimonio, Bueno, ¿para qué? existe. Hombre, Explícate. digamos Tu como para pregunta- tener un baremo, o no, Enrique, porque tú ¿Qué es una eras Yo he parte, sido delegado ¿no? de Tú eras patrimonio, yo he sido parte. delegado de Creo que patrimonio. es- Hombre, ¿nos puede contar mejor? Una delegación de patrimonio es a efectos de las Un tami, cofradías. un tami. Claro. Un tamiz donde para que nos tú entendamos, ¿no? Donde con esto unos- sí esto pasa sí, unos aprueba ciertos un nuevo requisitos estreno. o cánones ¿Pero y para esto qué? no. ¿Requisitos para qué? Cualquier Para, estreno de cualquier para un cofradía. concepto que es meramente religioso, el decoro. El decoro. El decoro. Cualquier creación, ponte tu paso, imagen. Una Claro. imagen nueva de una cofradía, ¿no? Pasa. Claro. Tiene que pasar por arte ejemplo, sacro. esta gente... Un Ah, decoro, vale, eso claro. sí, eso sí. Sí, claro, eso es lo que Eso estamos hablando. depende del obispado, ¿no? Claro, Sí, claro. Pasa un Pero claro, decoro, y tiene que pasar un ahí decoro. viene el problema. Es que esto no tiene la categoría que debe tener para salir por la calle larga. Y entonces yo siempre decía, cuando era delegado de patrimonio, bueno, es que solo tiene que mirar la Unión de Hermandades, no yo. claro. Eso Sí, tiene que ver arte con el sacro. consejo. Claro, tú miras si tiene. Yo si tiene tengo que mirar si decoro sirve para decoro participar dentro de. y es adecuado. Es decir, no es lo mismo si me va a poner una imagen en una capilla perdida de una... Sí. También para el lugar donde va dirigido, Exactamente, ¿no? si, Claro. me va a poner una cosa en San Miguel, evidentemente pues te diría, mira, esto no. Y hay quien pone cosas en San Miguel que tú Bueno, dices, el arcán de San Miguel le encaja yo- perfectamente. sí, la verdad, sí, tiene una fórmula creativa espectacular. No, no, sí. y Lo a que lo pasa me- es que pesa patozo. no lo sé, yo no lo he querido ver ni de cerca. Sí, yo lo tocaba. No lo quiero ver ni de cerca, pero sin embargo,
en el mundo cofrade gusta, esas cosas gustan. Sí, la ostentosidad. Lo ostentoso, los excesos, lo que está hablando él. Eso es muy exceso. Sí, muy muchísimo. Muy. Los excesos. Bueno, y siguiendo un poco con la temática, porque me encanta, porque al final vamos a estar con el apartado Sigue, de la sigue. imaginería, vamos a estar un mes y medio. ¿vale? Y podemos seguir un poquito más, ¿eh? Vale. Bueno, pues siguiendo con esto, me gustaría, para todos los que nos escuchan o nos ven, pues, a Char y yo hablamos de sentar las bases, ¿no? De todo lo que hablamos. Y las bases, si vamos a hablar de imaginería, dentro de lo que es el arte, que explique qué es el gótico, si hablamos de las imágenes que hay por todo lo que es Andalucía. Es que nos El metemos- gótico, el... ese lenguaje es problemático para Andalucía y concretamente para Jerez. Correcto. Claro, porque es que imágenes góticas nos quedan muy pocas. Bueno, Pues no Por es- ejemplo, las que en nos Jerez, por quedan. ejemplo, Es que vamos, siempre se claro, habla de la Jerez, viga, para yo creo hablar que de la gótico, viga habla y- más de manierismo. Sí, es esa- manierismo, es lo bueno, que hablamos. explicarlo. Sí. Eso, ¿qué diferencia hay con el manierismo? O que Es hay que el barroco, que es el naturalismo, Hay que son imágenes ya... artes de transición, es decir, donde tú no puedes decir exactamente si esto es de la época anterior, o sea, si es arcaizante o si es una cosa clásica, es decir, del momento justo que está en su punto. Esto es como lo de los filetes en los bares, ¿no? Es Sí, como que poco usted- hecho en su poco punto, hecho en su punto, o pero pasado. igual, Yo o he pasado. hecho, Pues y- esto el clasicismo le pasa eso, no hay un momento clásico y hay un momento posterior, digamos, al que le gusta mucho es el manierismo, ¿no? Porque está hecho a la manera de... A la manera, a la forma, a la manera. La Entonces- humanización. Sí, Claro, es la claro. humanización. Entonces tenemos eso. Y primero, en Jerez las cosas empiezan a hacerse ya en un periodo bastante Tardío. tardío. Si lo Entonces ya comparas con prácticamente Sevilla. gótico, poquitas cosas, ¿no? Y si podemos decir Cristo de las Aguas de San Dionisio. San Dionisio, Ah, sí, sí, Eso quizá lo hablaba yo antes con él también. alguna Sería cosa- gótico, es lo que estamos hablando. Sí. ¿no? Estamos Sí, hablando de sería, gótico. sería ya tardogótico, porque Bueno, claro, sí, tardogótico. es que el gótico final ya se mezcla con el primer renacimiento. ¿Alguna imagen de Andalucía? Gótica, sí que nos planteamos. Que salga en la Veracruz de Sevilla, La lo más Veracruz de parecido. Sevilla... El antiguo Cristo de San Agustín de Sevilla, Sí, que, sí, eso sí, que eso supongo sí que sería sería. también como el de aquí también, el antiguo Santo Crucifijo. Porque Al fin y al claro, cabo, los distintivos elementos dentro de lo que es el arte gótico y en un crucificado se nota por Sí, pero la- hay una imagen gótica que sí, porque no viene de Jerez, porque viene de fuera, viene de Lebrija, que no sale en Semana Santa, que es una joya, que es el Cristo que está en la parroquia del Perpetuo Socorro, el crucificado que está en la parroquia del Perpetuo Socorro. Vale, sí, Sí, el sí, crucificado que está allí en el búnker. Palabras Yo le digo mayores, el búnker, yo le digo el búnker. Palabras Cuidado con mayores. el búnker, que ahí me he criado yo y hice la comunión. Yo ¿eh? soy de La Plata, ¿eh? Yo soy de La Plata, ¿eh? Pues, con el búnker no os metáis, que yo por el búnker mato. Que yo no Me encanta que conocía. para un búnker. Me encanta, me encanta. Yo no me conocía encanta. otra cosa en Jerez hasta que fui mayor más que el búnker. O sea, que- y los redentoristas. De las mejores cosas que se han hecho en Jerez en el siglo XX. Mira que Brutalismo. El Jerez- brutalismo. ¿El crucificado de allí entonces? Sí, Por es eso un crucificado gótico que viene de Lebrija. Es verdad que tiene una calidad bastante... Sí, está allí. Claro. Allí está. Está allí en Y la después parroquia otro de Y que la- aparte, cómo la capacidad de cómo conviven dos artes, brutalismo y- actual con gótico. Eso ¿Cómo lo- conviven? Eso ¿Cómo- lo decía Fernández Lira Conmigo. en Sí, sus sí. en sus libros, bueno, un libro que hizo que era una Yo lo tengo. participaciones de 6 momentos de arte y cofradía. Eran unos tomitos muy pequeñitos. Sí, así porque, finitos, pequeños. porque ¿Tú tienes eso? Yo lo tengo. Yo Era- tengo era- uno de ellos de esos de Fernández Lira. eran cosas que él hacía para la radio. Entonces, un espacio que él hacía en radio y después lo recogió el libro. Yo tenía la suerte de, como me daba clase, pues lo escuchaba en directo. es que ya uno va cumpliendo años ya. Vamos cumpliendo años, Enrique. Sí, uf. Entonces, eso sería, digamos, lo que nos queda de gótico, ¿no? Hay realmente poco, bueno, supuestamente como imágenes, bueno, pues probablemente la Virgen de la Merced. Bueno, sí, la Virgen de la Merced. Lo que queda de Lo que queda lo porque- que le queda de aquella época, porque lo que está dentro no sabemos lo que hay. Exacto, porque al fin y al cabo, igual que ocurre con la Virgen de los Milagros del Puerto, Exacto. O la de Regla de Chipiona. o Regla de Chipiona, son o imágenes... Palomares. o Palomares de Trebujena. Trebujena. Pero al fin y al cabo, la Virgen de los Milagros del Puerto, la imagen a principios del siglo XVI, siguiendo los cánones y la estética de la época, y siguiendo también en parte, que se puso muy de moda a partir de la Virgen de Montserrat, en Cataluña, o siguiendo también el libro del Cantar de los Cantares, donde te dice que la Virgen, la tez morena, los Milagros del Puerto se pinta, para que nos entendamos, ¿no? Se repolicroma la repolicroma, imagen y tiene la tez que tiene ahora morena. Y después del periodo ya tardogótico también podría estar en piedra la Virgen que está en la hornacina de la Capilla de los Remedios. De los remedios. Lo que era
Una imagen que se Tenemos- pone ahí, Sí. que venía de algún sitio, no me acuerdo ahora mismo, Sí. de donde se acarrea, Sí, por- cuál es. porque la imagen que estaba allí está ahora en el Museo Arqueológico. En el Museo Arqueológico, O efectivamente. sea, la que estaba antiguamente se quita. Sí, porque y se de pone las esa. antiguas puertas de Jerez realmente lo único que nos queda es el cuadro de la Virgen de las Estrellas. Lo que es la pintura de la Virgen de las Estrellas que estaba sí. en la puerta de Sevilla, Sí, que está en San Marcos. exacto. Es la única que nos queda de las 4 puertas de Jerez Recientemente restaurado, sin además. contar los postigos, porque al fin y al cabo la Virgen de la Antigua era otra pintura, pero la Virgen de la Antigua no era de la época de las 4 primitivas No, puertas de Jerez. esa La sí, Virgen de la Virgen de la Antigua es la en del el arroyo, arco, la puerta del arroyo, en la puerta del arroyo, que la puerta del arroyo viene a sustituir a lo que es la puerta de Rota, que estaba justo arriba. Exacto. Viene a Y sustituir que la la puerta de gente- Rota porque y que la se- gente en Jerez todavía confunde la puerta del arroyo con la el puerta de Rota. el 80% de Jerez confunde la puerta del arroyo con la puerta de Rota. La puerta de Rota está subiendo la cuesta de la Chaparra, Arriba. la bodega fundador. Ahí estaba lo que es la puerta de Rota. Pasa que si no recuerdo mal, a principios, mediados del siglo XVI, la puerta se viene abajo. La hecho del Santo Ángel, ¿no? ¿No? La cuesta del Espíritu Santo. La cuesta del Espíritu Santo. La Santo Ángel, cuesta- Espíritu no, Santo. perdón. No. La cuesta de La la cuesta de la Chaparra. 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 Me he ido Que yo tú de subes- cuesta. Que tú subes y para llegar, por ejemplo, a San A Mateo y la Fundador, calle, la calle San Blas. Calle San Blas, vale, la que ahí van a hacer chiquitita que vivienda y está van a hacer ahí. cosas. Sí, Ah, queda, vale, queda vale. la torre que está empotrada en la Y queda la bodega. torre Sí, empotrada en la claro, que bodega. está justamente Pues ahí la- estaba la puerta de Rota. Esa puerta, con el paso de los años, el crecimiento de Jerez se ve que no era útil o que no cumplía una funcionalidad y le dieron más funcionalidad a esa puerta del arroyo, que es un arco que viene también en parte a suplir a la puerta de Rota. Que por cierto, se está rehabilitando y pronto puede que haya una capillita allí dentro, ¿eh? ¿Dónde? En la Mira. puerta del arroyo, en el arco del No, arroyo. mira. que haya, no, que haya. Hay, pero Hay, que hay, se hay, rehabilita. hay. pero- A ver la isla. A ver, sí, pero rehabilitada. Sí, sí, sí. ¿Y ahora? Ahí estaba la advocación de la Virgen de la Antigua, Niña de Coza. que era una pintura. Sí, pero en plan primicia. tiene un azulejo dentro. Lo que Sí, tiene sí, ahora mismo sí, es un sí. azulejo. A mí me encantaba esa capillita. muy Cuéntame chiquitita. más datos que ahora Maure me va a decir que le hago una noticia. Yo lo conozco ya. Bueno, invitadme al siguiente programa y vengo y lo cuento. Bueno, eso es jefe. Pero no Total, que- explicarme qué es lo que había allí, de todas maneras, ¿no? La capellita. Sí, eso que es lo que Sí, es. no, son los pequeños humilladeros que había en todas las puertas de salida de Jerez, no solo de Jerez, en cualquier perímetro amurallado había puertas. Aquí en la puerta del Real, la puerta del Marmolejo estaba la Virgen de los Remedios, la Capilla de los Remedios. Ya después- El señor de la puerta que a real. día de hoy está el Señor de la Puerta Real, porque se sustituye la imagen en el siglo XVIII. Si te vas a la puerta de Sevilla, Rafael Rivero, Sí. ahí es donde se ubicaba más o menos la puerta de Sevilla, pues ahí estaba la Virgen de la vocación de la Estrella. Virgen de la Estrella. Ujú, En la puerta del Oliva, que eso es Santiago, ujú. ¿vale? Donde está la calle Oliva, la Virgen de la Oliva. Y si Que te las vas... Angustias en un humilladero, antiguo humilladero, eso no Sí, es. pero ya eso es- son eso más estaba la- modernos. Son eso es más posteriores. contemporáneo. Me Esos suena ya eso. son humilladeros para viajar. Mira, de esos Exacto. humilladeros, por ejemplo, en Arcos queda uno en el Romeral, ¿vale? Que era donde la gente se encomendaba cuando iba a coger ya la caña. Ah, vale. Eso Vale, te iba a vale, preguntar vale. yo, porque aquí en Jerez solamente no solamente iban allí al humilladero, ¿no? O había otro lugar o... Se llaman humilladero porque, La- entre otras cosas, la gente salía en burro, normalmente. Entonces solía tener una especie como de pollo en el que la gente se apoyaba y echaba una limosna Ah, bien. o hacía un rezo. Se tocaba el santo. Es que la idea de tocar antiguamente, que era todavía... Era lo tangible, ¿no? Al fin Claro. y al Había cabo. lo reconocible, ¿no? Claro. Enrique, claro. en la capilla del Calvario, ¿ahí había un humilladero antes? No, yo no Yo creo que no, me consta. Esa capilla, eso eran los territorios de los mercenarios. Sí. o sea, Eso todo era de los Yo mercenarios. más bien creo que sería la típica capilla de retiro, como los monjes tenían, los cartujos tenían el salto al cielo y todas estas cosas, ¿no? o como la ermita... la ermita de guía, la los ermita de guía, agustinos. que era de los agustinos. Era un sitio de retiro. De retiro. O La- sea, cuando los frailes o los monjes, dependiendo la orden, se tenían que retirar, pues tenían un sitio, digamos, para apartarse. Fíjate tú, como si no estuvieran bastante apartados, No, es que todavía se retiraban de... Lo he preguntado porque ya volviendo a Al- la idea principal del día de hoy, he leído por el fray Esteban Rayón, historiador del siglo XVII, de Sí. que se hacía como un vía crucis a la capilla del Calvario, Sí. que había una especie allí de como de templete, lo que podría ser la Cruz del Campo de Sevilla, que da origen. Sí, pero Y- allí en el monte, lo Que que es ref- llamado Monte Calvario. Claro, allí que se recreaba como el Gólgota. Claro, porque Y- pero es que esa costumbre que traen Sí. los franciscanos, es que todo esto arranca de los franciscanos. Lo que pasa es que en Sevilla no solamente van a ser los franciscanos, sino que en Sevilla va a ser una familia que va a ser
El duque de... sí, de Medina. Lo diré. De Casa Pilato. De Guzmán, Medina. exactamente, la Casa Pilato. Porque están dando Casa Pilato. Claro. Claro. Pero fíjate, el primer sitio donde él instaura la devoción del Vía Crucis no va a ser en su casa, digamos, en su casa de Sevilla, sino en su casa de Bornos. El primer Vía Crucis así establecido, copiando el de Jerusalén y todo eso, se pone en Bornos. Y se hace, y existe todavía algo resto de las estaciones y todo eso, iban por el campo y lo que se trataba era de copiar, digamos, las distancias que tenía en Jerusalén. Pero existía eso, como existían otras costumbres que todavía siguen haciendo los franciscanos en Jerusalén, por ejemplo, el entierro de Cristo. O sea, interesantísimo, lo siguen haciendo exactamente igual. Hacen el descendimiento de la cruz con un crucificado, lo bajan por la escalerita que tiene el Calvario, el de verdad, el que está allí, y lo llevan hasta la piedra de donde fue amortajado el Señor, según la tradición, que está allí. Estoy intentando acordar el nombre y no me acuerdo. Tiene un nombre la piedra. Y no lo sé, si no te lo diría. No, nos ha pillado fuera de está juego. justo en la entrada. Entonces, allí es donde digamos que le ponen todo la mirra, el aloe, que lo llevan en la procesión previamente. El arzobispo latino le echa allí el incienso por lo alto así, lo envuelve y lo llevan al Santo Sepulcro. O sea, esa idea del descendimiento y todo eso, después se hacen los pueblos y se hacía aquí en Jerez. Aquí en Jerez Sí, se hacía, ¿no? aquí Está el en Calvario, Jerez se hacía. pero eso Con viene, el Cristo del Calvario. pues lo mismo, esas representaciones, Y las caídas, las tres caídas Las del tres Señor caídas con, también. todo eso con se Jesús hacía- Nazareno. Claro, todo eso se hacía copiando las devociones que trajeron los franciscanos. Claro, que ten en cuenta que el nazareno estaba en el convento de los Correcto, franciscanos. de los franciscanos. Entonces, todas esas devociones, el nombre del Señor de la Vía Crucis, todo Son eso devociones tiene que ver nacionales. con las devociones, y la devoción no es la imagen, la devoción es el hecho que se repite, que se rememora. El recuerdo. El Sí. recuerdo de... Al fin y al cabo, bueno, y volviendo, aunque si os parece bien y les parece bien a Chari, la semana que viene podemos seguir. Hombre, claro que hay que Si seguir puede, porque ¿tú puedes, Enrique? escúchame, yo me he quedado, yo me he Porque quedado es que, en que lo que Josemi tenemos puede- gótico tardío, en San Dionisio tenemos el Cristo de las Aguas y un crucificado gótico en Hemos Benito dicho la Socorro. Virgen la Merced. Y la Virgen de ¿no? Merced. Ahí me he quedado Y la yo. Virgen de los Remedios. Pero Eso, mira, a mí me encanta esto, que intentemos traer un tema y hablemos de todo menos de lo que veníamos a hablar del Pero si libro. eso es lo interesante. Si Ahí esto- cuando se dubita en torno a algo. Si esto es lo bueno de las tertulias estas, y él me lo dio, me dice el formato que tenéis, a mí me encanta. Charlar. Porque Claro. hablamos de charlar y hablamos de todo y hablamos de... De forma natural y espontánea, De es una forma cosa natural. fresca. Que Claro. por cierto, vamos a terminar por lo menos hablando de gótico, ¿no? No, mira, ¿Qué más gótico? ¿Cómo ¿sabríais hacemos? o a día de hoy, por finalizar en esto ya le No, no, damos... que podemos seguir, ¿eh? Sí, sí, vale, bien. Que podemos llegar hasta las 10, te he dicho antes. Qué barbaridad. No, pero ¿Tenéis prisa? gótico no, pero revival, sí, los revival a mí personalmente no me suelen gustar mucho, pero bueno, comprendo que tienen los neogóticos. ¿Qué tenemos neogótico en Jerez? Bueno, pues hay unas cuantas cosas importantes, ¿no? A mí personalmente de las cosas que más me gusta es la Capilla de la Compañía de María. Sí. Una de las cosas Esa neogóticas. capillita de las más desconocidas que hay en Jerez y es preciosa, sí. Y la Sí, conocí no la yo el conocí. año pasado. Yo he no la estado. conocía. En la a mí- capilla de la Compañía de María es donde Del cole. reciben a los Reyes Magos después de la cabalgata todos los años. Y le hacen allí, bueno, una especie de adoración al Niño Dios, un acto muy bonito. Yo he tenido la suerte de estar este año por allí. Me invitaron, me invitó Su majestad, su majestad me invitó. Es que me codeo ya con la realeza. Claro. Total, ¿sabríais, por así decirlo? Bueno, neogótico, perdona que te haya interrumpido. Sí, pero ¿no? La famosa iglesia de los protestantes que Sí. hay cerca Ah, de la verdad, estación, Madre de eso Dios, es ¿no? neogótico. Pero lo que pasa es que sería un ¿Dónde, neogótico no hispano. Al lado de la Madre de estación, Dios, ¿no? cerca de la Sí, estación es de trenes, Sí. la calle... Basurto, puede ser. Argüelles, no, Argüelles, Argüelles, puede Argüelles. ser, ¿Dónde puede estaban ser. los escudos? La calle Sí, Argüelles, la bodega Los Escudos. ¿Pero qué es lo que hay? ¿Qué es lo que no me Una entero? iglesia. Una Una iglesia iglesia. neogótica, pero no es ni de culto Bueno, y el católico. oratorio festivo, tanto la capilla También. como parte del edificio, también es neogótico. O sea que, y después también la parte antigua del convento de las monjas que está en la Plaza de Los Ángeles, que eso es, además es La La reparadora. reparadora. Sí, pero por detrás, o sea, la capilla antigua. El arquitecto es Hernández Rubio. Ese es Hernández Rubio. El arquitecto de la portada de ese convento, Hernández Rubio, que bebe de Aníbal González. No, Si no, te no, pone no, pero, o en- no, me refiero a la que da a la Plaza de Los Ángeles. que es Ah, una- vale, una- vale, vale, es vale, una vale, puerta vale, muy vale, simple, vale, vale, vale.
que sí, es sí. una puerta muy simple, que es la Al primera lado capilla. del centro down, ¿no? Es lo que te Exacto. refieres. Exactamente. Sí, los azulejos arriba, Sí, los azulejos. Exactamente. eso Esa es la primera eso es capilla. neogótico, esa es Ahí la sí, primera eso es capilla. una capilla. No, ahora Era, no. ya Ahora lo la tienen entrada, como refectorio, una cosa así dentro. Pero es la primera capilla y además tiene el escudo de la antigua orden, de la reparadora. La reparadora. Que ahora las que están no tienen nada que ver, son las esclavas, eso es otra orden distinta. Y ya después fue cuando se hace la iglesia grande, que esa ya no es neogótica, esa es neomudéjar. Sí, los neos. Eso es neo todo. Eso es regionalismo. ya. Eso es regionalismo. Neo todo. Es regionalismo. Y una de las grandes piezas de regionalismo lo tenemos ahí en la calle larga, ¿no? Claro. Eso, entonces, El gallo azul. sí hay cosas sobre El gallo todo azul. en los neos. pero, Neomudéjar, es el neomudéjar y el regionalismo. al fin y porque al lo que cabo. tenemos vibrante es el gótico final, ¿no? El gótico de influencia borgoñona, todo eso que tenemos en todas nuestras iglesias. Es decir, tenemos la colección de iglesias góticas más envidiable de Andalucía, probablemente. Correcto. Empezando, bueno, todas las antiguas, o sea, todas las que están, digamos, Sí, en el casco antiguo. Correcto, San Juan de, excepto- bueno, aunque excepto el Carmen. San Juan de los Caballeros tiene ahí un aire donde trabaja el gótico, tiene por ahí algo Sí, del porque- Renacimiento pero porque y la se última fue- nave se barroca. fue ampliando, Se fue sí, ampliando. ampliando. San Juan de los Pero, Caballeros. pero una de los cuerpos es de Hernán Ruiz. Sí, es de Hernán Ruiz. O sea que no Es de Hernán Ruiz. ¿vale? Y O San Miguel, ¿no? San Miguel igualmente. O sea, Todo. San Miguel es... Es un todo. ¿Ha es dicho un algo? todo. San Miguel es un todo. Y bueno, mira, jugando con el hilo con el que estamos hablando, vamos a hablar del Cristo de la Viga, por poner un ejemplo. ¿A día de hoy hay autoría o se sabría dar una autoría al Cristo de la Viga? Sí, que ese tema salió el otro día. O desde el punto de vista de... Sí, hay algo de... lo que pasa es que Tú ese me dijiste artículo antes un nombre. lo tengo Pueden yo- ser dos. Francisco de Heredia puede ser atribuible al Cristo de la Viga, o puede ser Pedro Millán. No, pero, Pero yo creo que Pedro Millán- el de Manolo Romero me parece a mí que es... Sí, el Manolo Romero Manolo Bejarano Romero lo es atribuye a Heredia. Es quien da Heredia, sí, quien da el Es nombre de el que Heredia. está más cercano. Sí, porque yo lo de Millán... Pablo Pomar es el que lo atribuye a Millán. Pablo Pomares a... Sí, a Millán, sí. Esos son Sí, las es dos verdad, vertientes. por similitud con otro. Pero lo que pasa es que como el Cristo de la Viga está tan retocado por Giacomo Bácaro en el 18, Correcto. pues ni siquiera la policromía es fiable. O sea que, No. y ni el paño de pureza. ni el No, paño- se lo hace él, de hecho. Se lo hace Giacomo Ya- Bácaro. Giacomo Bácaro Si tú te tuvo el fijas, paño de coge el pureza paño de que- pureza de la flagelación y coge el paño de pureza del Cristo de la Viga, Tiene la misma comparativa. Los tenía muy cerquita también. también es verdad. También Sí, es sí. verdad. Otra cosa es que hablemos de ello, que gracias a que ese Cristo no es de la cofradía, el Cristo de la Viga sigue existiendo, porque si no lo hubieran cambiado por otro más moderno. No, más- se hubieran hecho más- un neo. Bueno, imagínate tú. Y de los aspectos formales, ¿tú podrías aportar algo de lo que es la obra? Claro, pero al final también estamos hablando de que no deja de ser una obra con postizos, ¿no? Posteriormente, lo único que es verdad Sí. que es para mí es una de las piezas más interesantes de Jerez, dentro de, aun teniendo postizos, digamos la territorialidad que muestra, el patetismo que muestra y esa capacidad que tiene, creo que es una pieza incluso no está ni preparada para San Jerez, una pieza más museística incluso que de procesión. Me parece que es una de las imágenes que más me impacta. ¿Qué quiere de decir Jerez. que no está preparada ni para extranjeros? Por la forma, por su fórmula, su concepto, creo que son imágenes incluso más o de altar o Este museísticas. altar está hecho Es de altar. para la Viga de imaginería. Son Ella imágenes está que hecha- no la están. imagen está- Cuando digo que no está hecha para Jerez, es que no son las típicas imágenes a las que el pueblo está acostumbrado. Buscamos siempre ese barroco, ese carácter. Estas imágenes son de otra fórmula. El tipo de rezo, incluso la concepción a la hora de verlo es diferente. Por eso hablo de que incluso hay gente que bueno, separa muy para poco. Lo que pasa es que son obras artísticas, pero lo que la gente busca es otra fórmula creativa. Por eso cuando quiero Lo que decir, estamos aquí ni para aplicando Jerez ni a para otra ningún lado. Cuando hablo de No, lo que pasa es que el concepto antes de la contrarreforma era completamente distinto. Claro. Incluso el concepto de las cofradías antes de la contrarreforma era completamente distinto. La contrarreforma intenta popularizar, Hacer las cofradías o utilizar las cofradías para el pueblo para explicar algo que Claro, el pueblo iletrado no entendía. Claro, siempre había tenido esa idea, pero era digamos, estaba muchísimo más regulado, muchísimo más... por ejemplo, las cofradías antiguas, las Veracruces, Sí, eso son las cofradías antiguas. Claro, entonces era más el concepto de la verdadera cruz, Claro, la como- cruz pintada de verde,
que era por qué es la cruz pintada de verde, porque hace referencia al árbol de la vida, árbol de la vida. todo eso. Sí, que no deja de ser un símbolo realmente. Es que la cruz Exacto. la entendemos El como lignum. muchas veces como un árbol real y no deja de ser un símbolo o cómo entendemos ese. Bueno, ese no, símbolo. pero hace referencia a los árboles del paraíso. Claro. El- Son el- símbolos, son formas Claro. creativas de hablar de Creativas. un Claro, concepto. es teología pura, es teología pura. Sin embargo, ya en el barroco esa teología se intenta hacerla asequible al pueblo y entonces ya se empiezan a tocar un poquito los sentimientos y entonces ya lo que se quiere es conmover. Que transmita la imagen, ¿no? Con- No, mover. claro, no ese. Por eso, se yo hablo sobre utiliza- todo por ese carácter patético, porque el Cristo de la Viga tú lo ves y tiene Claro. ese patetismo inherente, claro, claro. ese aura un poco mística, entonces es lo que estamos hablando. Claro. Quizás actualmente no es de las imágenes que más puede encajar en el Porque- concepto. Pero los por el que conceptos caminamos. artísticos que hace Trento, ten en cuenta que al fin y al cabo salen de España. Sí, claro. Es decir, eso. quien en realidad le da el corpus ideológico al Concilio de Trento es la Iglesia española, con por la cantidad de santos que hemos tenido y porque... bueno, Y lo que supone el siglo XVIII para el santoral. son- Y el grande, bueno, gran- 16, Bueno, son. perdón, y ya después el XVII, el XVIII, todo lo que es el santoral español, te pones Sí, a pero mirar los en reyes el, y tú de en eso el sabes más 10 que nosotros. pero en el 16 concretamente, por ejemplo, San Juan de Ávila, que es el maestro de los santos, Sí. ¿no? Santa Teresa de Jesús, Santa San Teresa Juan de de la Cruz, Jesús. San Juan de Dios, San Pedro de Alcántara. Sí, eso pasa una vez que el concilio de Trento en el 16 y en el 17 cambia la película. Entonces, claro, cuando La reforma de Lutero. Cuando viene la reforma de Lutero, ¿por qué en España no tuvo tanto éxito la reforma de Lutero? A pesar de que hubo la Biblia del Oso, ¿no? Sí. El Isidoro del Campo, Casiodoro de Reina, Isidoro de Valera, en San Isidoro del Campo. ¿Por qué eso? Porque en España ya la misma Isabel la Católica había empezado una reforma. Entonces Correcto. la iglesia española estaba bastante avanzada con respecto al resto de la iglesia. Es más, si te lo planteas, bueno, al fin y al cabo, Carlos V, que todo lo de Lutero llega con Carlos V, con Carlos V o Carlos I de España, como lo queremos llamar aquí cada uno, Carlos V el emperador, al fin y al cabo, que es cuando Lutero aparece, a Lutero, donde tiene su foco, todo lo que es el foco de Lutero, donde implanta, bueno, todo lo que quiere implantar era en Flandes, ¿no? Para que nos entendamos, todo lo que era la zona de Flandes, porque, bueno, todo lo que ocupaba Flandes... La zona alemana. la zona alemana, con los electores, los príncipes, príncipes alemanes. Entonces allí donde tiene lo que es esa raíz, ¿no? Y, Es también porque mezclamos también lo religioso con lo político. sí, bueno, es que ahí se mezclaba... Claro, Sí, pero es Que que el poder era así. claro, el exacto. poder estaba recibido. De hecho, en los propios electores germanos, ¿no? Era el rey, Sí. la religión del rey y la religión del pueblo. Cuyus, ¿cómo era? Reis- Cuyus regius, Reis regnum, ellos, ¿no? no, cuyus regius, ellos religio. O sea, según la religión del rey, la religión de los del pueblo. súbditos. Y nos Exacto. viene eso, pues Y, ya... y si la iglesia excomulgaba al rey, los súbditos no tenían obligación de obedecerle, con lo cual imaginaos lo que eso era sobre el papel, por eso no pasaba nunca. pues, Sobre el papel todo cabe. no, todo. Entonces eso nos aparece la contrarreforma justo después y lo que supone la contrarreforma para el mundo católico actual, ¿no? Claro, Que yo pero- creo que pero- fue un antes y un después, fue Pero cuando la fundamental. contrarreforma llega a España, lo que yo quiero decir es que cuando la contrarreforma llega a España, prácticamente puedo decir que llega a casa. Es decir, que aquí ya había empezado. Pero porque ya- había aquí ya- un pozo con Isabel la Católica. Claro, ya desde Isabel la Católica ya se había empezado, bueno, Isabel la Católica, Cisnero, sí, Cisnero, el todos los cardenal grandes- Hombre, es que Cisnero. tenemos unos personajes de una talla impresionante. El Lo que cardenal pasa es- Cisnero. Cuando no hacemos una lectura al estilo siglo XX de querer leer las cosas El- del siglo XVI como si estuviéramos en el XXI, vea, pues, Es que el nos cardenal damos cuenta- Cisneros fue regente. Claro. Es que él fue regente. Sí, sí. Fue el cardenal Cisneros. Nos Entonces, estamos metiendo en sí, pero es que Yo que ya me pierdo. Yo está todo Ahora hemos tirado nuestro terreno más antes yo. está todo tan enlazado una cosa con la otra. Es que está enlazado esto con todo lo que Que- es la Semana No, Santa, venga, que es lo que no, estamos vive haciendo una vez. Es hablar. que todo Claro. esto hay que entenderlo y conocerlo para Claro, claro. conocer y querer nuestra Semana Santa y llegar a lo que Pero hemos llegado hoy en día, ¿no? Yo creo que es la primera vez que en la radio en algo se está hablando de todo esto. Bueno, Estamos pues, bueno. contextualizando el periodo histórico. Es que muchas veces hablamos de, pero no del modo a que se ha llegado a eso, o de la fórmula, o quienes participan en esas cosas, es verdad que por eso está interesante. Hay que hablar de esas cosas, ¿no? Sí, Hay que hablar de todo, lo Enrique, hay que estamos hablar de haciendo, todo. Enrique. Total. Que bueno, yo ya no me acuerdo. A mí es que Beato, me interesa no sé, por el hecho de la historia de la iglesia y todo esto, que al fin y al cabo es historia, ¿no? Si no nos metemos en conceptos ideologizantes, como en la iglesia todo es negativo, ¿no? No. Las cosas que ha aportado la iglesia en la balanza son
infinitamente Pues, más positiva que negativa. Vamos. El arte actualmente no sería arte o no estaría establecido como arte o los periodos artísticos sin la iglesia Y eso lo realmente. hablaba Es que eran los Enrique, grandes que- mecenas. Pena que la iglesia actúa muchas veces en la cuestión del arte. Mira, Ahora mismo no está... a mí me toca dar clases siempre, me hace gracia porque cuando doy clases en una especie de máster que se hace en Cádiz, y cuando llega arte cristiano contemporáneo, Uf, madre mía. ¿a quién le toca? A Enrique. Porque Lo que no quiere nadie, ¿no? nadie quiere tocar todo el tema de contemporáneo, Contemporáneo, claro. y cuando hay cosas maravillosas. Y sobre todo, encontrarse un arte para afrontar una crisis. Es más de lucha, claro, es más Claro, de lucha, de cuando, sobrevivir, ¿no? cuando ya no se vive del arte, o sea, el que hace un arte cristiano ya no puede vivir del arte porque ya no tiene esa aceptación popular que tenía antiguamente. Y entonces, pues yo creo que casi que los artistas que hacen cosas artísticas en el 19 tienen casi más libertad que los del barroco, que ya es decir, pero los conceptos ya son completamente Y claro, había un distintos. mecenas detrás, el mecenas te decía cómo... En Bueno, no el- cómo, pero sí, bueno, Sí, sí, pero, lo que pero tenía. pero Pero la sí lo que normativa era quería. muy dura. Claro, eso, los Al fin y al puntos, cabo, ¿no? el siglo XIX fue uno de los grandes siglos de los mecenazgos, ¿no? bueno, en nuestro país Ah, sí. en nuestro país. Hablando de cofradía sí, porque vienen Hablando Los duques de los duques Montpensier. de los Montpensier, que Sí, sería, Sevilla. La Semana Santa ¿qué sería moderna. esto sin Lo los vi, Montpensier? sí, ¿no? los Que- Montpensier. Lo vi no imaginar sería alguna lo vez que- porque realmente te pones a pensar y la iglesia está arraigada a todos los periodos artísticos que tenemos todos. actualmente y nuestra Y siempre- fórmula creativa y demás. Entonces, Y siempre ¿tú alguna vez pensar si actuaba no hubiera bajo existido mecenazgo, o si Semi. no se hubiera, porque perfectamente no era un deber, pero sí una fórmula de acercarse a, pero ¿y si no lo hubiera hecho? ¿Qué tendríamos actualmente? pero es ¿no? que, Es sí, mucho- claro, pero lo que explica Enrique, para la iglesia después del Concilio de Trento fue fundamental el darle contenido Hay y forma, acercar claro. la iglesia al pueblo. ¿Y cómo la acercaba? A través del arte. Una vía para llegar al Santísimo es rezar a la imagen para el que no entiende. y que eso lo sabemos quién eres. y el corpus. Bueno, la, verdad, la y- gran y- fiesta cuesta. barroca es la Es fiesta el del corpus. Claro, el lama en es todas el- partes. sí. Y claro. bueno, y ya podemos meter ahí los retablos de ánima tan, por así decirlo, extendidos en el siglo XVII y XVIII, las cofradías sacramentales y todo lo que ello conlleva y todo lo que nos llega, lo que es la actualidad, lo que vemos en la actualidad. ¿Y cómo era la en- liturgia? claro. Es decir, una de las cosas más sorprendentes que podríamos encontrar es si estudiásemos la liturgia. La liturgia anterior al Concilio Vaticano II, al, Sí, al- sí, al sí, último, sí, ¿no? sí, al último. Y cómo fue cambiando la liturgia desde Trento hasta el Vaticano II, nos daríamos cuenta de cómo eso impregnó y llegó también a la gente, porque cosas... Simplemente la vuelta, ¿no? El cura hablar al pueblo o de la otra manera lo hacía... Sí. Sí, bueno, pero eso, Simplemente ese pero carácter eso también es eso es tan superfluo. discutible también todo eso, porque cuando muchas veces te vienen y te lo ofrecen como una fórmula... Pero es que el Concilio Vaticano II, yo sí, la verdad me lo he leído. ¿Alguien salió del Concilio Vaticano II realmente y ha visto lo que te quiere decir el Concilio? Tú sí. Estaría bonito. yo sí estaría que bonito, lo estaría creo. bonito. Es que Estaría el bonito. comienzo, ya en el siguiente programa seguimos hablando, es que esto también está, es que el comienzo, tranquilo. en el Concilio Vaticano II, el comienzo de lo que es comenzar a caminar el Concilio Vaticano II en los años 70 y los años 80, Claro, es que estaba mal entendido. No, pero porque el Vaticano II lo que intenta es ir a aquellas cosas que ya se habían malinterpretado en Trento con el tema de la Y contrarreforma. darle la vuelta. Claro, pero no al concilio, sino a aquellas cosas. Después de todo concilio hay un periodo que se llama el periodo en el que ahora se me olvida también la palabra. Que hoy estoy yo espeso y no... de recepción... A de todos nos re- pasa, a mí también pasa muchos días. La recepción se llama así. Sí. Recepción del concilio, es decir, se hacen unas normas y el Concilio Vaticano II jamás dijo que había que tocar la guitarra en las iglesias y que los niños tenían que disfrazarse para hacer un happening en vez de la palabra. No, en ningún sitio del concilio se dice eso. Pero si tú miras los hechos, parece que lo había dicho. Entonces mucha gente interpreta, claro. Cuando tú coges y te miras toda la reforma, todo el movimiento litúrgico del siglo XIX, partiendo de todas las abadías de Francia y todo lo que se hace, digamos, desde el punto de vista teórico, de lo que había que hacer con la liturgia para incluso los ropajes. Es decir, cuando te dicen, no, la casulla, la casulla de guitarra es la barroca. Pero es que antes de la barroca existía la casulla gótica y antes de la gótica existía hasta la paleocristiana, ¿no? La paleocristiana. Entonces te vas y resulta que
que lo que te ofrecen ahora mismo, los encajitos, me gustan los encajitos de cuando se inventaron los encajitos, pero cuando no había encajitos antes, pues no había encajitos. Y ahora muchos piensan que por ponerte 4 encajes estás volviendo a la pureza del mensaje de la Iglesia. No, tampoco es cierto, ¿no? O sea, Y ahí nos metemos en... y nos metemos en profundidad ya. El purismo. Pero es verdad que la forma de entender toda esa liturgia, es decir, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. ¿Cómo se hacía un entierro? ¿Cómo eran los entierros? En Jerez los entierros, el cementerio estaba en la calle Santo Domingo. Es decir, se salía... Los duelos se despedían en donde empezaban las cofradías. ¿Por Correcto. qué? Porque era donde se despedían los duelos. Los duelos, es más, las cofradías En la rotonda de nacen... los casinos. Sí, bueno, Mucha- Santo Domingo la- sí lo sabía, Virgen de pero- Maravilla, como dicen los Sí, mayores. es más, las cofradías, y volviendo también a la raíz, nacen muchas de estas para asistir a familias. Claro, como una caja de ahorro. No, sí, muchas, ¿no? Así el se que veían no las podía, familias desfavorecidas. exacto, el que Ayuda. no podía pagarse Claro. el entierro, para eso estaba la Claro. cuota pequeñita que daba la cofradía Claro, después es que Una mutua, te en montaba el regla. entierro. en algunos pueblos todavía, hasta época relativamente reciente, a mitad del siglo XX, todavía algunas compañías de seguro le compraron a las hermandades los derechos de atención a los hermanos. Una moto, una moto. Ujú. Porque eran exactamente, una cofradía era una mutua. Eso entonces, es uno de los orígenes de las cofradías, chaval. Claro, exacto. Entonces, son tantas cosas las que van cristalizando, porque es la sociedad la que va cambiando, y entonces las cosas se van adaptando y se va de un paso a otro histórico sin darte cuenta. Cuando tú te vas a lo mejor a un pueblo y descubres un hito de estos, ¿no? Y tú dices, uff, Claro, donde el desarrollo ha sido más lento, no menor, No ha pero sí evolucionado, más sí, a un claro, nivel sí. más Claro. lento. El mundo rural es otra El mundo película. real autónomo. claro, eso por ejemplo, que parece una tontería, no es ni más ni menos lo que ocurre, por ejemplo, con el tema de llevar los pasos por fuera, llevar los pasos por dentro, el costal, la molía, el no sé cuánto. Es lo mismo, es una evolución. Es decir, de una sociedad rural, mira, te cuento una anécdota. Cuando se hizo la película Volaverum, No la conozco. Vigas Luna. Bueno, Ah, bueno. cuando se hizo la película Volaverum, viene Vigas Luna, empieza a dar vueltas por aquí, empieza a decir, no, había que hacer una procesión de un encuentro en el que estaba la duquesa de Alba, no sé, y se encontraban con una procesión en medio del campo. Entonces, imagínate una procesión en medio del campo en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, la duquesa de Alba. Todo muy goyesco, ¿no? Sí, exacto. Es verdad. Todo muy goyesco. Ahora sí hay procesiones en medio del campo. Sí, bueno, ya. Pero siempre Porque las ha la habido. entrega cuando viene de Guadalcanal. Siempre las ha habido. Si esto volver a los orígenes. Bueno, pero, El pero ciclo eso que tiene se más que vuelve. ver con el espíritu olímpico, va por otro lado. De superación. Entonces, cuando Vigas Luna empieza a buscar gente, a ver, se trae unos historiadores de Madrid. Los historiadores de Madrid no tenían ni jolera idea. Claro, es que a un historiador de Madrid aquí. ¿Sabes que más esto- un historiador o el que convive en el pueblo y lleva viviendo No, la herencia? el historiador, o el historiador del lugar, sí, claro, te claro. digo por qué. Y entonces estaba yo entonces de diácono en Villamartín. Entonces empezó a preguntar, vinieron aquí a Jerez, empezaron a preguntarle, y le explicaron aquí algunos capataces de la molía, el no sé cuánto. La bonito molía, que- el de ¿Te imaginas 1950, la duquesa la de molía Alba? de 1950, Molía, un dando paso con Claro, molía, que es que la molía con la de los duquesa 50, de Alba ¿no? en el siglo XIX. Estaría precioso. Pues, Un farso histórico. Pero un farso. Fue un desastre, ¿no? No. Entonces, total, por circunstancias del destino, aquello sale en el periódico, y yo estaba, y se lo comento al cura de Villamartín, hombre muy mayor, muy intelectual, muy buena gente, don José Manuel. Digo, fíjese usted lo que van a hacer aquí ahora. Y ya él lo entiende porque él era cofrade de Marchena, marchenero además. Un marchenero. Y decía, esto es una barbaridad. No sé por qué razón alguien le dice a la gente de Vigas Luna, hablen usted con el cura este, que es uno de los curas viejos, que saben lo de la cuestión. Y lo habíamos hablado días antes. Y me dice, he estado hablando con esta gente, me han dicho, y yo le he dicho que es una barbaridad, ¿cómo van a meter costaleros? Los costaleros son un invento para las cofradías del siglo XIX. Claro, cuando tú dices esto, hay un cuadro célebre del Señor de Pasión saliendo de la iglesia de San Miguel de Sevilla, en el que el Señor de Pasión va por fuera. ¿El que lo contempla Martínez Montañés? Exacto. Sí. Sí. Y Lo se conozco. ve a los que van llevando los, llamémosle, Sí, lo que es una cargadores, janda, ¿no? ¿no? Una Una janda, janda. exactamente. Sí, pero es que los es pasos una antiguos, es janda. que hay una cosa de los pasos antiguos que hay de Sevilla, que son del siglo Son del 17, 17, 18, 18, que es la mortaja. ninguno tiene respiraderos de la época. Eso Sí, sí es no, verdad. pues son todos puestos.
Eso sí Sí, es verdad. eso ya es... Que es la decir, mortaja, claro, entonces, ¿cómo bueno, el silencio, ¿no? El silencio no es tan antiguo, pero No. Mortaja, Gran Poder, Gran poder, La sí. canastilla de Gran por Poder de supuesto. Ruiz Gijón. La el canastilla Cristo, de Gran Poder de el Ruiz Gijón. el Cristo del Amor, que también está muy También. retocado, pero también es antiguo. O sea, de los pasos antiguos Sí, sí, sí. y de los que quedan por ahí, que están en los pueblos. Eso ¿Sí sí. son postizos también? No, No, vamos a que no ver. es postizo, Era sino- lo que es el canasto, la zona alta, Chari. Como el paso Eh, del Nazareno. Sí, exacto, Como el paso, eso. o del Cristo. Al final O del adecuas, Cristo. adecuas a la fórmula. Porque esa era la fórmula, digamos, rural. Como sigue saliendo la Virgen del Rocío, como siguen saliendo las imágenes. Es más, ¿Cómo volvemos. sale el Nazareno, no? Sí, Sí, o exacto. el El Cristo. Cristo. Exacto. El llevar las imágenes en anda era lo normal. Que en Cádiz es mucho más normal. Bueno, Por ya dentro. la evolución en Cádiz Bueno, en tiene un Cádiz color, Ciudad Capital es La por dentro, pero no es de la Sí, forma como lo pero trabajamos nosotros. sigue manteniendo es en los vertical, palos son verticales. travesaños. sigue son manteniendo los travesaños. palos en la Sí. misma dirección de los, Sí, sí, sí. de los otros. Todo tiene que ver con la costumbre de que si había puerto marítimo, si no había puerto marítimo, Sevilla y hombre, Cádiz eso tienen también puerto es- marítimo, Jerez no. ¿Y quién tenía Jerez? La gente del Palenque. Las playas, ¿no? Las playas de San Telmo, tantas que han hablado. Bueno, la playa de San Telmo es una cosa de la época de los romanos. Casi, ¿no? Pero sí es cierto que lo que se había era el Palenque, que era donde Palenque se la de- fruta. Claro, y la cuesta del Palenque, que no es la que se le dice ahora, sino una que estaba más Sí, al lado. sí. Y allí los trabajadores que servían para cargar las cosas, que Sí, tenían el de carga y acarreo. descarga, exactamente, son los que empiezan. ¿Quiénes eran las primeras familias de capataces? Los que tenían los puestos en el Palenque, y eso es histórico, vamos, que está ahí. Está Entonces, ahí. la forma de evolucionar, de adaptarse a la ciudad, es lo que tenemos que ver. O sea, no inventar falsos históricos. Hay mucho. Hay muchísimos falsos históricos. Es más, bueno. Es que aunque no queramos inventarlo, vamos a terminar inventándolo. Porque Porque sin no querer deja, nos claro, saltan. sí. Es más, si pillas, bueno, eso, lo que ha dicho Enrique, las cofradías nacen con un crucifijo, el sacerdote y los hermanos de luz, tú Y igual la lo sabes. procesión, Y los sí, los sí. En hermanos. Italia siguen saliendo. Yo También, creo ¿los que... hermanos de luz y los hermanos de sangre? No, no. las Procesiones cruces, los Por cristos... eso, los cristos eran de tamaño más pequeño que el natural, casi que académico, e incluso muchos artistas de la época, porque sabían que el crucificado iba o en lo que es la mano, o en unas andas muy pequeñitas, como una peana de carrete, para que nos entendamos, los hacían en papelón, que no era Para que no madera. pesara. Es que de hecho, Pesara. Ignacio, está reflejado que en Jerez, la primera Semana Santa, refleja que vio a Alfonso X, era un sacerdote con un crucificado que lo llevaba y que se muestra, los estudios dicen que era de manera teatralizada por las calles. Es decir, que podemos tener, estamos hablando del siglo XIV, No, y no, finales del incluso- 13. Y eso se lo he leído también yo a Eugenio Vega Sí. y a... Eso, Sí. eso de Eugenio Vega. Sí, eso es de Eugenio. Allá hablé con él, por Porque cierto. ha venido aquí y me lo ha contado muchas se lo he dicho, digo, lo iba a soltar y le pedí permiso. Y lo que estamos hablando es que se muestra ya ejemplos de Semana Santa o las estaciones de Vía Crucis que se realizaban en la liturgia dentro de los templos, se realizaban fuera ya. Entonces podemos estar hablando de lo que es el primera piedra, ¿no? De la Semana Santa que podemos encontrar. El Via actualmente. Cruz El y Via Crucis. las Claro. devociones que traen las órdenes religiosas. Franciscano y las dominico, las prácticamente. predicaciones de San Vicente Ferrer. Todo eso va, digamos, Cuajando, ¿no? va creando una forma, un estilo. ¿Y la cruz de guía que se lleva al comienzo de la cofradía es como un recuerdo de aquello? ¿O no tiene nada que ver? Porque lo que tú me estás diciendo me recuerda Sí, a es lo que es verdad una cruz de guía. que yo ahora Puede mismo ser no una sab- reminiscencia. Sí, una Sí. reminiscencia, no sabría responderte ahora mismo con Sí. exactitud. Me recuerda Sí. a eso. No tiene por qué. Las más antiguas que se conservan, parte de Sevilla, están en Cádiz. En Cádiz hay unas cuantas Sí. antiguas, vamos. Lo que pasa es que son del siglo ya sí, XVIII. Y, Muy y bueno, interesante, y ¿no? casi que al final estamos acabando, hemos hablado hoy de todo, me encanta y podemos y vamos a seguir, Y pero vamos a ir terminando. sí, yo ya lo Que me van a tachar de Radio María, de qué tal cosa. A mí Lo me da igual. Pues vamos. hoy lo hemos abarcado casi todo, No, ¿eh? no, Hemos es hecho que un Me mix. encanta, yo estoy encantada. Yo me llevaría todo el programa así, pero tengo más gente ya que hemos ya. hablado de todo, Charis, y un poquito más, hemos hablado de arte, del cartel, de concilio, De eso se de trata. imaginería, De eso se De trata. películas en el campo. de películas. Hemos hablado de todo, ¿no? Que si podéis y queréis, el jueves que viene podemos seguir, a ver si podemos pillar una Enrique lo línea. tiene fácil, ¿no?
Yo sí, yo a la No tiene problema. ¿Tú también? ¿Y tú también? Perfecto. Hay genial. una cosa que me gustaría darle un poco de vuelta a raíz del Cristo de la Viga. Digamos, como su puesta de escena en la calle es la adecuada para la tipología de imagen que es decir, desde sus pasos, desde su... ¿Se adecua y se adapta a la imagen? Una vuelta, no Te sé. lo estás preguntando, vamos, Enrique. No, a nosotros. Si me lo preguntas a mí, ¿Adaptamos, tengo- trabajamos que en sí. torno a las imágenes o imponemos un gusto? Qué buena pregunta. es que yo creo, Sí, no sé, como darle un poco Es de vuelta genial. al cine la semana que viene podemos por- desarrollarlo. sí, ¿sabes? sí. por pura casualidad, porque nadie pensó en hacerlo, pero si te fijas, El paso. el estilo del paso con el estilo de la época del Cristo Le viene como, coinciden. le viene como anillo al dedo. Y el paso viene del Santo Y el Crucifijo paso de de la los Salud. estudiantes, sí, pasando sí. crucifijo, copiando al de los estudiantes de Estudiante. Sevilla. O sea que, Claro, claro. imagínate, Y ahora se lo quiere- la carambola no puede ser más grande. La vuelta. Y ahora se lo quieren quitar de encima los estudiantes de Sevilla. Bueno, porque ciertamente el paso de Sevilla se hizo Un postizo, ¿no? Fue provisionalmente. Sí, sí, sí. Tenía el hecho Y de... hay tanto- otro hay tanto- boceto, Sí, ¿no? pero yo creo que últimamente la Hermandad de los Estudiantes ha tomado unos derroteros de un cierto complejo de sencillez Demasiado, ¿no? que yo creo que se están equivocando. Posterior. Pero vamos, a mí, por ejemplo, el manto no lo termino de cuadrar. Es muy bueno técnicamente. Pero cuando hablo de la viga, hablo general, ¿no? Que como se adecuan Sí, sí, muchas sí, sí. veces... Es verdad que el trabajo de carpintería es más complejo. El del paso del Cristo de la Viga que incluso que el de los, que el de los los estudiantes. estudiantes, yo El me del pierdo. todavía más sobrio. ¿No? Y aquí, como siempre. Lo que es la tela del respiradero, te refieres también a lo mejor, ¿no? Lo que es la... Sí, sí, incluso canasto. hay una parte incluso que aquí, tú sabes, el Jerez de Caoba. Tiene una parte por lo visto que sí, bueno, porque es que Eso nosotros es- siempre eso hemos es tu tenido época, complejos de Enrique. segundones. Queremos aparentar, al final... Claro. Esto ya es la época de Enrique, que la vivió más que nosotros. Si no es dorado no me vale, ¿no? Bueno, eso es ahora. Eso es ahora. Eso es verdad. Pero bueno, pero tú ten en cuenta que yo he escuchado, cuando yo tenía vuestra edad, yo he escuchado gente decir que Cristo de la Viga era feo. Claro, por Y eso que te digo, quitarlo, o sea por eso te digo que eso lo he escuchado yo. O sea, creo que es una imagen incluso Madre mía. muchas veces más... Se valoraba. sigue diciendo, sigue ¿eh? diciendo. Bueno, Pero ya no se escucha. en el mundo este lo valoramos. Chari. Sí que tenemos más invitados. Vale. Ya lo último, así para finalizar, si no te importa, te voy a robar 20 No, segundos. sí, yo- Felicitar a Josemi por el cartel último que ha sacado, que por muy lo bien. menos todo lo que te viene ahora de carteles y demás. Ah, bueno, esta semana presentamos Claro. en Córdoba, la semana que viene los gitanos en esta semana en la tertulia en Córdoba, Es se lo que clava quería decir, por capuchino lo que te viene. el sábado y la semana que viene en los gitanos de Málaga, trabajamos con Yo ellos. quiero ver también los carteles de él la semana que viene, cuando venga o la otra, y también vamos a opinar nosotros. ¿Te vas a exponer a nuestras opiniones? venga. Hablaré entonces de mi libro. De los carteles, hombre, por ver cosas también diferentes, ¿no? Todo Bueno, es tendremos para la suerte de aprender. tener autor al lado. Que nos lo explique, si no lo Porque la entendemos. verdad es que hable de su libro. Que además quiero traer, no a este espacio, pero sí quiero traer por la radio al autor de este cartel, que por cierto... Come todo- caro, tiene que Tiene ser que Hombre, venir. la verdad es que Hablar es de él. un gran autor. O sea, yo Lo traemos encomiable cuando Ah, hablamos que de tú quieres que venga aquí, ¿no? no es que la pieza no Vale, sea... vale. Lo que pasa es que yo no sé, si es que muchas veces nosotros cuando hablamos con el autor le decimos exactamente qué es lo que queremos. Eso te iba a decir yo. Después de la charla que hemos tenido al ¿Coarta principio... eso o no coarta? Yo, por ejemplo, siempre pongo premisas sobre la mesa. Es que yo creo que después de la charla que hemos tenido al principio sobre el cartel con vosotros, que sois expertos en historia y en arte, seguramente que si esa charla lo hubieran tenido con el autor, no hace esto. Exactamente. Claro, al final es charla. bro. ¿Sabes Yo- qué te quiero charla. decir? A lo yo mejor el pongo- hombre Es que hubiera apuntado alguna cosita más. Sí. por eso hablo para de lo entrar. pictórico. Enrique está de acuerdo porque conmigo, ¿no? El Hombre, pintor mi- muchas veces tiene una forma creativa. Hay que hablar, hay que hablar, hay mi que hablar. experiencia va por ahí. Es verdad. Pero entonces que se también- coarta al autor de No, esa no, forma. yo No, por ejemplo no, no, me no. coarto en ningún No, momento, sino por yo favor. al contrario, yo incluso lo hago como un ejercicio de superación, es decir, me pongo unas premisas creativas, esto, hablo con el cliente, incluso el cliente es el que me da muchas veces lo que en cierta manera yo después compongo, ideas, conceptos y demás. Es Entonces, que al date final cuenta me que, lo por ejemplo, él porque sí es cofrade, le gusta todo esto, pero si tú no eres cofrade ni nada de esto, o te gusta pero no tienes conocimiento, como me pasa a mí, me gusta Hombre, la Semana una- Santa pero no tengo una ni idea. fase siempre- Entonces hay que hablar, tienes que Ahora, hablar hay que con hablar. los que saben, Sí, con los que el saben. concepto del arte por el arte está muy bonito, pero no siempre ha sido así. No siempre- No. Claro. Lo dejamos aquí, ¿no? Si no Ya, os importa, vamos. el jueves que viene, si Dios quiere, estamos aquí Seguimos, los cuatro otra vez. seguimos. Vamos aquí. Muchísimas gracias a todos, me ha encantado, como siempre. Buen día y hasta la semana que viene. Hasta la Contando semana. los días ya. Bueno,